Al señor secretario, directoras y directores de área, servidores judiciales que nos observan en la sesión ordinaria número 034-2025, convocada para el día de hoy a las 12:30. Señor secretario, por favor, constate la constatación del quórum reglamentario, por favor. Señor presidente, señoras vocales, buenas tardes con todos los presentes. Procedo con su disposición. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias, señor secretario. Se instala la presente sesión siendo las 12:47. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Procedemos, señor presidente. 1, lectura al orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, OFS 0246 de CNCD 2024, BL, prescribe martes 22 de abril de 2025. 3.2, OFS 0259 de CNCD 2024, BL, prescribe miércoles 23 de abril de 2025. 3.3, OFS 0256 de CNCD 2024, BL, prescribe miércoles 23 de abril del 2025. 3.4, MOT P 0428 SNCD 2025, JH, prescribe miércoles 23 de abril de 2025. 3.5, MOT P 0610 de CNCD 2024, KM, prescribe miércoles 23 de abril de 2025. 4, varios. Hasta aquí, señor presidente. Señoras vocales, la lectura del orden del día. Señor secretario, por favor, indique si es que en el punto varios existe documentación que deba ser considerada como urgente. Señor presidente, me permite informar a este pleno que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias, señor secretario. Por favor, en razón de que no existe la declaratoria de urgente de ningún punto, pongo en consideración el orden del día a las vocalías si es que existe alguna observación. Sin observaciones. Al no existir observaciones, queda aprobado el orden del día. Señor secretario, por favor, continúen. Continuamos, señor presidente. Señoras vocales, corresponde el punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto, y de acuerdo al reglamento de sesiones, me permito informar que ha ingresado a la Secretaría General y también a la Presidencia el siguiente memorando circular CJ-BPCJ1 2025-0086 MC, suscrito por la vocal Solanda Goy Esquelal, mediante el cuyo asunto dice lo siguiente: justificación de ausencia temporal a la reinstalación de la sesión ordinaria número 033-2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Reza de la siguiente manera. De mi consideración, mediante correo electrónico de 15 de abril de 2025, fui convocada en calidad de vocal del Consejo de la Judicatura a la sesión del Pleno ordinaria número 033-2025, programada para el 16 de abril de 2025 a las 10:30 en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. En relación a las reinstalaciones de la sesión antes mencionada, convocada para las 12:30 y 13 horas del mismo día, informo que por razones de salud debidamente justificadas me fue imposible asistir a dichas reinstalaciones, motivo por el cual procedo a formalizar la justificación de mi ausencia temporal. Cabe señalar que mediante memorando circular número CJ-BPCJ1 2025-0084 MC, cuyo trámite interno es CJ-INT 2025-08515, de fecha 16 de abril de 2025, informé oportunamente de esta situación al presidente del Consejo de la Judicatura. Adjunto a la presente certificado médico emitido por la doctora Doris Acosta, médico institucional, documento que avala mi condición de salud y justifica mi inasistencia temporal. Lo anterior en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, a fin de que se registre debidamente esta justificación en el acta de la sesión correspondiente. Hasta aquí el texto del comunicado. De conformidad a lo que establece el reglamento, el documento se da por conocido. Continuemos, señor secretario. Señor presidente, corresponde al siguiente punto: Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios
3.1 OFS 0246 de CNCD 2024 BL prescribe martes 22 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes y se encuentra presente en la sala, previsto para intervenir en este punto la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Gracias. Confirmo, señor secretario, es el número 246, ¿verdad? Es el 0246. Correcto. Gracias. Bien, este caso es una acción disciplinaria por la cual está sumariada la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez, quien actuaba como directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, y también Jefferson Fabricio Cruz Pineda, quien en cambio actuaba como asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación del Centro de Mediación, debe ser eso, aquí hay que corregir, por favor, de la Función Judicial. Los dos funcionarios con esos cargos al momento que se comete la infracción. Y se les imputa que habrían remitido la directora de ese entonces con retardo injustificado, esto es 1 año con 7 meses, la orden de cobro del valor impago por costos administrativos del servicio de mediación a la unidad de coactivas del Consejo de la Judicatura de Loja en un proceso cuyo número coactivo es de LOJ-AP 2023-0805, y este busca el pago de tasa final del expediente de mediación número 11-0101-2020-0033. Y de la misma manera, el funcionario Jefferson Fabricio Cruz Pineda, quien actuaba como asistente administrativo de ese centro de mediación, habría actuado y enviado con retardo injustificado de 1 año con 2 meses la orden de cobro antes mencionada. En ese sentido, los servidores judiciales que han sido señalados y sumariados, se entiende, habrían incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, que implica incurrir en negativo retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado u obligada un servidor. Por favor, que a través de control disciplinario podamos conocer mayores elementos del caso, el análisis que se hace y la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. Respecto a la responsabilidad de la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez en su calidad de directora nacional de mediación de la función judicial, cabe indicar que retardó en remitir la orden de cobro número 11-0101-2020-00033, ya que si bien es cierto que se solicitó se rectifique porque existían inconsistencias, esta fue enviada finalmente el 21 de septiembre del 2023, recibido en el juzgado de coactivas el 16 de noviembre del 2023 a la unidad de coactivas de Loja del Consejo de la Judicatura, es decir, después de 1 año 11 meses, contados desde el 22 de octubre del 2021, fecha límite que fue impuesta por la sumariada a todos los coordinadores técnicos provinciales a nivel nacional para que envíen las órdenes de cobro que se encontraban pendientes de pago de los expedientes de mediación. Relativo al funcionario Jefferson Fabricio Cruz Pineda, por sus actuaciones como asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial, se tiene que desde el 13 de abril del 2022, fecha en la cual fue asignado el trámite externo número CJEXT 2022-05826 por el ex subdirector nacional de prestación del Servicio de Mediación, Magíster Sebastián Benítez Moya, hasta el 10 de mayo del 2023, fecha en la que envió el correo electrónico institucional a la abogada Mercedes Cecilia Reyes Jaramillo, mediadora, coordinadora técnica de la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, en la que se indicaba que fueron remitidas las órdenes de cobro y anexos de orden de cobro. Transcurrieron 1 año y 1 mes aproximadamente, lo que denota un retardo injustificado por parte del servidor judicial. En esta línea queda comprobado que los sumariados no actuaron de manera célere a fin de que sea enviada la orden de cobro, que es el costo de la tasa final de mediación del expediente de mediación número 11-0101-2020-0033, para que la unidad de coactivas de Loja del Consejo de la Judicatura recaude los valores pendientes desde el año 2020. En este sentido, la falta de accionar en el retardo de la recaudación de una orden de cobro que estaba pendiente desde el año 2020 fue efectuada sin justificación alguna, dando como resultado que por su inobservancia la unidad de coactivas tenga un tiempo limitado en cuanto a la búsqueda de datos de la persona que estaba deudando por el servicio
de mediación que recibió, así como todas las etapas coactivas se ven afectadas y en riesgo por el tiempo transcurrido, pues podría operar la caducidad. En este sentido, han vulnerado el principio de celeridad reconocido en el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar a la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial y al señor Jefferson Fabricio Cruz Pineda por sus actuaciones como asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer a la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial y al señor Jefferson Fabricio Cruz Pineda por sus actuaciones como asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial, la sanción pecuniaria equivalente al 10% de su remuneración mensual. Cabe indicar que dentro de esta parte resolutiva se debe hacer constar, señor presidente, señores vocales, que la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez actuó como directora nacional de mediación de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. ¿Alguna observación? Ninguna. Yo tengo una. Lo que está equivocado es porque dice directora nacional del Centro de Mediación. Eso es lo que hay que corregir, porque no es directora de mediación, sino del Centro de Mediación de la Función Judicial. En todo lado, ¿verdad? Ya. Y si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Procedemos. Corresponde el siguiente punto. 3.2. OFS 0259 SNCD 2024 BL prescribe miércoles 23 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Boyes. Gracias. Este caso también está iniciado en contra de Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial y el funcionario Jefferson Fabricio Cruz Pineda por sus actuaciones como asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial. Y es muy similar al anterior, pues dentro del expediente de mediación, en este caso el número 076 de la provincia 110301 del 2020, en el seguimiento de pago de la tasa final de un proceso de mediación habrían incurrido en un retardo injustificado en la remisión de la orden de cobro del valor impago por costos administrativos del servicio de mediación de la Unidad de Coactivas del Consejo de la Judicatura de Loja para dar inicio al respectivo proceso coactivo. Por esta conducta habrían incurrido en el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria, la que está tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es una falta leve. Por favor, igualmente a través de control disciplinario, que tenga la gentileza de ayudarnos con el análisis, de la reflexión jurídica y la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso se ha podido constatar que dentro del expediente de mediación número 110301-2020-00076, en la fase de seguimiento del pago de la tasa final mediante memorando número DP11-COAC 2022-146M de 30 de marzo de 2022, la unidad de coactivas devolvió a la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez la documentación de la orden de cobro y solicitó la aclaración y o corrección de los datos del expediente de mediación. Sin embargo, el funcionario Jefferson Fabricio Cruz Pineda, en su calidad de asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial, el 10 de mayo de 2023 remitió la documentación de la orden de cobro antes referida, esto es, después de 1 año, 1 mes y 10 días, actuando sin la debida diligencia en las actividades propias de su cargo. Por su parte, se ha podido verificar que la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez, directora del Centro de Mediación de la Función Judicial, solicitó mediante memorando circular número CJ DNMFJ 2021-0038MC de 17 de septiembre del 2021
a los mediadores, coordinadores técnicos la remisión de los documentos de las órdenes de cobro, estableciendo como fecha límite el 22 de octubre del 2021. Sin embargo, no fue hasta el 14 de septiembre de 2023 que la Unidad de Coactivas del Consejo de la Judicatura de Loja recibió la documentación de la orden de cobro del expediente de mediación número 110301-2020 00076, esto es 1 año, 10 meses y 23 días después, mediante memorando número 00021-2023 SMFJ, suscrito por la sumariada actuando sin la debida diligencia en las actividades propias de su cargo. En virtud de estos argumentos, se ha verificado que los servidores sumariados han inobservado el principio de la debida diligencia, incurriendo en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo este contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar a la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial y al funcionario Jefferson Fabricio Cruz Pineda por sus actuaciones como asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial, responsables de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer a la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial y al funcionario Jefferson Fabricio Cruz Pineda por sus actuaciones como asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente, acaba haciendo notar respecto al cargo que ostentaba la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez, igual que en el expediente anterior. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna observación? Sin observaciones. Ninguna. Bien, como no hay observaciones, elevo a moción. Apoyo, señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Soranda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Brañarán. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto, 3.3 OFS 0256 SNCD 2024 BL, prescribe miércoles 23 de abril de 2025 y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. El caso es muy similar al anterior. Los sumariados, la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez, directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, y el señor Jefferson Fabricio Cruz Pineda, asistente administrativo 1 de la misma dirección. El hecho se detalla de la siguiente manera. La abogada Silvia Pamela Estrella Pérez, directora del Centro de Mediación de la Función Judicial, de ese entonces habría remitido con retardo de 1 año con 11 meses la orden de cobro del valor impago por costos administrativos del servicio de mediación a la unidad de coactivas del Consejo de la Judicatura de Loja para el inicio del proceso coactivo número DLOJAP 2023-080 en el seguimiento del pago de tasa final del expediente de mediación número 110-101-2019-00925 y B. El funcionario Jefferson Fabricio Cruz Pineda, asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial, habría remitido con retardo de 1 año con 2 meses la orden de cobro antes mencionada. En ese sentido, los mencionados servidores judiciales habrían incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención del señor subdirector. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios se obtiene que la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez, directora del Centro de Mediación de la Función Judicial, hoy sumariada, dispuso que las direcciones provinciales remitan correctamente la documentación para el cobro de tasas finales por el servicio de mediación, con los datos correctos y verificados hasta el 22 de octubre del 2021, lo cual fue cumplido por la Dirección Provincial de Loja dentro del tiempo establecido. No obstante, la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez, conmemorando número 00017-2023
CMFJ remitió al magíster Wilson Javier Villarreal Leiva, ejecutor de la unidad de coactivas y director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, la orden de cobro y copia certificada del acta de mediación del expediente número 110101-2019-00925, siendo recibido el 14 de septiembre del 2023 en el juzgado de coactivas. Y el 15 de septiembre del 2023, el abogado Walter Antonio Samaniego Arévalo, secretario de la Unidad de Coactivas del Consejo de la Judicatura de Loja, mediante memorando número DP11-COAC 2023-0621-M, devolvió a la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez, directora del Centro de Mediación de la Función Judicial, la documentación de la orden de cobro del proceso número 110101-2019-00925, a fin de que se proceda a rectificar y poder emitir el título de crédito coactivo. Finalmente, con memorando número 00449-2023 SMJ de 21 de septiembre del 2023, la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez remitió al abogado Walter Antonio Samaniego Arévalo, secretario de la Unidad de Coactivas del Consejo de la Judicatura de Loja, la orden de cobro con las rectificaciones solicitadas con el fin de que se realice el cobro del costo de tasa final de mediación por la vía coactiva, documento que fue recibido en el juzgado de coactivas el 16 de noviembre de 2023. Es así que se evidencia una demora en la remisión de la orden de cobro correspondiente al expediente número 110101-2019-00925, a pesar de que se requirió su rectificación debido a inconsistencias detectadas. El documento fue finalmente enviado el 21 de septiembre del 2023 y recibido por el juzgado de coactivas el 16 de noviembre de 2023. Este retraso asciende a 1 año y 11 meses desde el 22 de octubre del 2021, fecha que la propia funcionaria estableció como plazo máximo para que los coordinadores técnicos provinciales remitieran las órdenes de cobro pendiente de pago en los procesos de mediación. En cuanto al funcionario Jefferson Fabricio Cruz Pineda, en su rol de asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial, se constata que el 13 de abril del 2022 le fue asignado el trámite número CJEXT 2022-05826 por el entonces subdirector nacional de prestación del servicio de mediación. No obstante, recién el 10 de mayo de 2023 remitió un correo electrónico a la abogada Mercedes Cecilia Reyes Jaramillo, mediadora, coordinadora técnica de la Dirección Provincial de Loja, comunicando el envío de las órdenes de cobro y sus respectivos anexos. Esto implica un retraso de 1 año y 1 mes aproximadamente, lo que demuestra una gestión tardía sin justificación válida. Bajo estos argumentos, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en el presente caso es la siguiente. Primero, declarar a la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial y al señor Jefferson Fabricio Cruz Pineda por sus actuaciones como asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer a la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial y al señor Jefferson Fabricio Cruz Pineda por sus actuaciones como asistente administrativo 1 de la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial, la sanción pecuniaria equivalente al 10% de su remuneración mensual. En este caso, de igual manera, se solicita por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario se haga la respectiva corrección en relación al cargo que ostentaba la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez, al igual que en los casos que antecedieron a este. Hasta aquí, muchas gracias, señor presidente. Consulto si existen observaciones. No habiendo observaciones, elevo a moción la aprobación de la recomendación dada por la subdirectora Apoyo. de la Subdirección de Control Disciplinario. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solandao Isquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, continuemos. Corresponde al siguiente punto, señor presidente, 3.4, MOT P 0428 SNCD 2025 JH, prescribe miércoles 23 de abril de 2025 y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. Entrego la palabra a la dirección técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, la sumariada es la abogada Mónica Alexandra Ochoa Parapi por sus actuaciones como asistente de la Fiscalía Provincial de Guayas.
Este sumario se inició en contra de la referida servidora debido a que no se habría presentado a su lugar de trabajo los días 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de enero de 2024, por lo que habría incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 2 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la revisión del expediente y el análisis efectuado al mismo, se ha podido comprobar que el día 5 de enero del 2024 se encontraría justificado por parte de la servidora judicial sumariada y que los días 6 y 7 de enero corresponden a fin de semana, por ende no son válidos para el cálculo del presunto abandono. Sin embargo, a partir del 15 de enero de 2024 hasta el 31 del mismo mes, los formularios presentados por concepto de permiso por enfermedad con cargo a vacaciones no se encontrarían debidamente justificados por la servidora sumariada debido a inconsistencias encontradas que fueron notificadas a la servidora y por las que se le otorgó un término de 48 horas para que entregue las justificaciones conforme lo ordena la ley. Sin embargo, la servidora no presentó justificación alguna al requerimiento efectuado por la Unidad de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. En definitiva, se ha podido establecer que la abogada Mónica Alexandra Ochoa Parapi, en calidad de asistente de la Fiscalía Provincial de Guayas, no asistió a su lugar de trabajo los días 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de enero de 2024, así como no justificó debidamente sus ausencias, pese a que la Unidad de Talento Humano de la Fiscalía Provincial, con memorando número FPG DRP 2024-00436-M, le solicitó a la servidora judicial que en el término de 48 horas entregue las justificaciones como lo determina la ley, sin que exista respuesta alguna por parte de la hoy sumariada. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 24 de marzo de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar a la abogada Mónica Alexandra Ochoa Parapi por sus actuaciones como asistente de la Fiscalía Provincial de Guayas, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada Mónica Alexandra Ochoa Parapi por sus actuaciones como asistente de la Fiscalía Provincial de Guayas la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada abogada Mónica Alexandra Ochoa Parapi, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Adicional a esto, señor presidente, señores vocales, se sugiere por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario se incorpore la remisión también a la Dirección Nacional de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para que se ponga en conocimiento de la servidora judicial sumariada la imposición de la sanción dentro del respectivo de esta resolución. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si existe alguna observación. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Corresponde al siguiente punto, 3.5, mod P 0610 SNCD 2024 KM, prescribe miércoles 23 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupanqui. En este caso, el sumariado es el abogado Pedro Arturo López Paredes, juez de la Unidad Penal de Manta, provincia de Manabí. El hecho se relata así: conforme consta en el auto de apertura del presente sumario disciplinario, el hecho que se le imputa al abogado Pedro Arturo López Paredes por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal de Manta, provincia de Manabí, se concreta a que dentro de la causa penal número 13-284-2020, 04-239, seguida por calumnia, habría actuado con manifiesta negligencia por cuanto la sustanciación de primera instancia duró 1 año, 5 meses, 8 días,
desde la citación efectuada el 9 de septiembre del 2020 hasta que se concedió el recurso de apelación el 18 de febrero del 2022, desde que inició el plazo de prescripción, transcurriendo aproximadamente un 70% del tiempo de prescripción, con disposiciones que constituyen una inobservancia de los deberes del juzgador y contravención de los principios de economía procesal, concentración y celeridad. Contrariamente conlleva a la adopción de decisiones al margen de las normas de procedimiento y cumplimiento de actuaciones innecesarias, lo que llevaron a la prescripción de la causa, por lo que se le imputó haber incurrido en manifiesta negligencia, infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, señor presidente, autorizar que venga la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Dentro de las pruebas aportadas en el presente sumario disciplinario, se tiene que mediante declaración jurisdiccional de 2 de febrero de 2024, los doctores Daniela Lisset Camacho Herold, Byron Javier Guillén Zambrano y Walter Samno Macías Fernández, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, resolvieron sobre la actuación del hoy sumariado dentro de la causa penal número 13-284-2020-04239, seguida por calumnia, que en su parte pertinente dice lo siguiente. En ese sentido, si la ley procesal determina que la demora del triple como algo inaceptable, si las incorrecciones procesales llevaron a la prescripción de la acción, estamos hablando de una conducta lesiva a la administración de justicia y contraria a los derechos de los sujetos procesales, así como a la naturaleza de las funciones de los jueces. En todo caso, debemos destacar que aquí no existe únicamente transcurso del tiempo, sino inobservancia de varios deberes, normas procesales y reiteradas actuaciones sin fundamento legal que han producido tal resultado. Entre el 9 de septiembre de 2020 y el 18 de febrero de 2022 transcurrió más del 70% del tiempo previsto para la prescripción del ejercicio privado de la acción, lo cual es imputable a un conjunto de incorrecciones e inobservancia de deberes del juez de primera instancia. Es claro que la prescripción produce un daño a la administración de justicia, ya que determina la imposibilidad de que el Estado adopte una decisión definitiva sobre una conducta que se considera delito, así como un daño a los justiciables que se ven afectados en su derecho a la tutela judicial efectiva en el componente del debido proceso judicial, que incluye su derecho de obtener una solución al conflicto mediante una sentencia motivada. Por lo expuesto, concluimos que la conducta del juez de primera instancia es constitutiva de negligencia manifiesta. Decisión. Por las consideraciones expuestas, esta Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia resuelve declarar que la intervención del juez de primera instancia, doctor Pedro Arturo López Paredes, juez de la Unidad Judicial Penal de Manta, es constitutiva de negligencia manifiesta, tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es así que en el presente caso, conforme lo han manifestado los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, mediante resolución de 2 de febrero del 2024, el juez sumariado dentro de la causa penal en referencias actuó con manifiesta negligencia al haberse evidenciado errores procesales, inobservancia de plazos e incorrecciones procesales, lo que conllevó a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que la misma implica el derecho a obtener una resolución judicial en un plazo razonable, hecho que no ocurrió debido a la excesiva duración del proceso, esto es, 1 año, 5 meses y 8 días en primera instancia, consumiendo así el 70% del plazo de prescripción. Este hecho constituye una dilación injustificada que priva a las partes de una respuesta oportuna a sus pretensiones, más aún cuando dentro del tipo penal se establecen los tiempos de prescripción. Por otro lado, vulneró el derecho al debido proceso, ya que el mismo exige que el proceso se desarrolle de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en la ley. Sin embargo, las múltiples inobservancias de normas procesales por parte del juez vulneran este derecho. Asimismo, este derecho implica que el juez actúe con diligencia y celeridad, evitando trámites innecesarios y resolviendo las cuestiones planteadas en el plazo legal, hecho que no ocurrió debido a la negligencia del juez en la sustanciación del proceso, debido a las múltiples dilaciones y trámites superfluos realizados durante la sustanciación de la causa,
y que se prolongó innecesariamente el proceso. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 22 de julio de 2024, emitido por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado. Segundo, declarar al abogado Pedro Arturo López Paredes por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal de Manta, provincia de Manabí, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, mediante declaración jurisdiccional previa de 2 de febrero de 2024 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al abogado Pedro Arturo López Paredes por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal de Manta, provincia de Manabí, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Pedro Arturo López Paredes, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consultas y observaciones. Ninguna. Por tanto, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, turno de votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupán y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Quisiera que me comunique y al cuerpo colegiado si es que existe algún punto adicional en el orden del día. Corresponde el punto 4 varios, sin embargo no se ha sido consignado ningún punto en varios. Y en este sentido me permite informar que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día previstos para esta sesión. Gracias. Siendo así, la presente sesión se clausura siendo las 13:23 y como se informa adicionalmente que pese que el artículo 12 del reglamento de sesiones no establece la convocatoria previa, se indica que por secretaría se ha convocado para la reinstalación de la sesión 013-25 a las 13:30. Señor Muchas presidente, gracias. las áreas se encuentran presentes en la parte de afuera para que sea.